Agradezco al financiero la invitación de venir a compartir con ustedes sobre un tema que no deja de ser interesante por el impacto que tiene en la vida de todos los costarricenses. Me da mucho gusto, quisiera decirle a la gente del financiero, ver el impacto que ha tenido este diario, bueno, no es diario, este periódico, en la vida del sector económico costarricense y el poder de convocatoria que ha llegado a tener. Yo quiero empezar con una cosa que es muy sencilla, definir qué es la inflación, porque si uno ve las noticias, no en los periódicos, sino que en la tele y en la radio, cada vez que sale la variación del índice de precios, van y le ponen el micrófono a una pobre señora en el mercado central o en la feria del agricultor y lo que dicen es, no me alcanza, la vida está muy cara. Bueno, de eso no es lo que estamos hablando para empezar. La inflación lo que mide es el nivel de precios, el cambio en un índice del nivel de precios. Puede ser que me alcance, puede ser que no me alcance. Eso tiene que ver con los ingresos, la variación en los ingresos. Entonces, lo que vamos a hablar es qué es la tasa de cambio de ese índice de precios, que es una canasta que se saca de una encuesta de lo que gastan las familias, los porcentajes que gastan en una cosa y otra, y eso nos permite a través del tiempo ver si los precios en general están subiendo o no. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con la tasa de inflación y la composición de esa inflación, y voy a tratar de pasar rápido por algunos de esos filminas. ¿Qué son los factores que inciden en la inflación? Ya Gerardo habló de varios de ellos, don Edgar habló de varios de ellos. ¿Cómo se ve el año 2018? Y quisiera terminar con un tema que me parece que es muy importante, que es, ¿estamos o no ante una nueva situación en el mundo acerca de la inflación? Lo que llaman un new normal. ¿Y qué implicaciones puede tener eso para Costa Rica y la política pública en Costa Rica? En general, la inflación la medimos con el índice de precios al consumidor, el IPC, que es esta línea azul. Y tomamos desde el año 2015 en este gráfico, y hay el cambio importante es que venimos de tasas de inflación de por ahí del 4,5%, entre 4 y 5%, a tasas de inflación de un poquito por encima del 1%. O sea, si lo vemos en un periodo de tiempo, lo que tenemos es una reducción en la tasa de cambio de los precios. Llegamos, y vamos a ver por qué, en el año 2015 y 2016 tuvimos una reducción importante en que la inflación se hizo negativa, y ahora se ha tomado nuevamente un pequeño aumento en la tasa inflacionaria. La segunda línea es lo que llamamos los economistas el índice de precios subyacente. Y ahí es que lo que se trata de hacer es sacar algunas de las cosas más volátiles. Precios de los combustibles. Suben y bajan, andan por todo lado, no nos dicen verdaderamente si en general los precios en el país están subiendo, y los precios de los alimentos, porque si llueve mucho en Cartago suben las papas, afecta el índice de precios, pero apenas paran las lluvias, baja el precio de las papas. Entonces hay que quitar esa bulla que se le hace para ver, y como vemos en este caso, anda muy parejo el índice subyacente del índice de precios, porque en general tanto el precio de los combustibles, que han crecido muy lentamente,
como el precio de los alimentos no han variado significativamente en estos años. Podemos medirlo también entre bienes y servicios. Hasta hace poco en Costa Rica, y no sé por qué lo dejaron de producir, nos daban el índice de precios de los bienes transables y los bienes no transables. ¿Qué son los bienes transables? Los bienes transables son aquellos bienes que son sujetos a exportarse o a la competencia de productos importados. Ir a la barbería no es ni un bien ni un servicio transable. Yo no voy a tomar el avión e irme a pelar a Managua porque es más barato, ¿verdad? Entonces, por alguna razón lo dejaron de producir y ahora tenemos el índice entre bienes y servicios. Entre servicios, cosas importantes: electricidad, servicios médicos, servicios educativos, transporte público. Eso tiene un efecto importante y esta baja que vemos acá en gran parte se debe a la baja en los precios de los combustibles del año pasado y hasta principios de este año. Durante el 2017, el índice de precios de los servicios y de los bienes andan muy parecidos. O sea, no hay uno que haga que el índice general sea el que se nos convierta en negativo, como tuvimos en un periodo largo del año 2015-2016. Podemos verlo, y a mí me parece que es importantísimo, y cuando estaba en el gobierno le ponía mucha atención a esto. Si nos echamos para atrás, antes del 2015, en gran parte de los meses, los precios, ¿cómo le echamos para atrás? Se puede. Los precios de los bienes y servicios regulados estaban por encima de los no regulados. O sea, eran aquellos productos y servicios cuyas tarifas y precios fija la ARACEP los que estaban empujando la inflación en Costa Rica. Algunos de esos están, como son los combustibles, están basados en el precio internacional de los combustibles, digamos en un 90%. Pero en los últimos tiempos, los precios regulados andan muy cercanos al índice de precio general y estos son variaciones importantes en los precios de los combustibles. Y este índice es interesante. Aquí se divide las canastas que forman el índice por estrato económico. Las barras amarillas son el índice de precio general, la línea roja es el índice de precios para los consumidores de bajos ingresos. Y si vemos que durante el año 2015, casi hasta finales del 2015, el índice de precios que enfrentaban las familias de bajos recursos estaba por encima del índice de precios que enfrentaban las familias de ingresos medios y altos. O sea, a quien más afectaba la tasa de inflación por la composición de esa inflación, y ahora vamos a ver qué es lo que pesa ahí, eran a las familias más pobres. A eso, por cómo ha cambiado la composición de la inflación, tenemos ahora que las familias de más altos ingresos son los que sufren una inflación más alta. En el que me interesa enseñarles es el precio del transporte, que se da con bajas acá, básicamente por combustibles y aumentos que se dieron
perdón, se quedó. Aumentos que se dieron, no, ya no, en los finales durante el 2017. Y por último, gastos en vivienda. Eso tiene que ver con electricidad y con alquileres. En el 2016 tuvieron un aumento importante, se han estabilizado durante este año. Interesante que los gastos en comunicaciones se han reducido de manera importante, y todo el debate que viene ahora sobre las tarifas de celulares, ahí veremos a ver en qué termina. Ahora, ¿qué es lo que pesa en el índice de precios? Vean que alimentos, transporte y alquiler y servicios de vivienda son 46%. Esas son las cosas que tienen peso más grande sobre el índice de precios. Le sigue comidas fuera del hogar, que cada vez la gente la hace más y tienen un impacto importante. Educación un 6%, salud un 5%, la mayoría de los costarricenses usa el seguro social. Prendas de vestir y calzado, comunicaciones son relativamente bajos. Y si comparamos las variaciones a septiembre del año pasado con septiembre de este año, vemos que lo que ha subido es, bueno, primero el índice general interanual de los últimos 12 meses, o sea, de septiembre del 2015 a septiembre del 2016 fue 0.4%, mientras que de septiembre del 16 a septiembre del 17, 1.6%. ¿Qué fueron las cosas que más subieron? Bebidas y alimentos, que pesa 20 y pico %, como ya lo vimos. Transporte, 2.7%. Bebidas alcohólicas y cigarrillos, ahí no es, pesa muy poco. Gastos en vivienda en el último año más bien se redujeron. Entonces tiene que ver con alimentos, con transporte, básicamente lo que tuvo un impacto sobre el índice de precios. Ahora, ¿qué son los factores que inciden en esto? O sea, ¿por qué tenemos estos niveles de inflación? ¿Qué es lo que ha pasado? Pasamos de 0.4% el año pasado a 1.4%. Y recuérdense que venimos de épocas del 10, 12, 15% de inflación, que tuvieron un impacto importante sobre la economía costarricense, que tal vez al final nos dé chance de hablar sobre esto. ¿Qué son los factores que inciden sobre la inflación? Primero, esto que llamamos los economistas los términos de intercambio. Lo que esto mide, y parte es lo que Gerardo explicó, ¿cuánto puedo comprar con $1 de exportación de Costa Rica? ¿Cuánto puedo importar en bienes? Si el precio del petróleo baja, los términos de intercambio del país mejoran, porque con el mismo dólar puedo comprar más cosas, ¿verdad? Pero no solo bajó el petróleo, bajaron todos los commodities y, como vamos a ver, bajaron los precios de muchísimos de los artículos terminados. Y entonces tenemos que si tomamos en el último tiempo, del año 2010, 2011, después de la crisis, tenemos una mejora en los términos de intercambio. Con todas esas bajas, los ticos teníamos mucho más capacidad de compra con un mismo nivel de ingresos. Eso se ha empezado a deteriorar levemente en el último tiempo. Y cuando hemos oído a muchos de los economistas hablar en la radio, en la tele, que hablan que los vientos de cola que el país traía se acabaron, esto es en parte lo que estamos hablando.
ya se acabaron, no vemos para el futuro reducciones importantes en los precios internacionales que permitan que con el mismo dólar podamos traer más cosas al país. O sea, ahí hemos tenido un pequeño deterioro en el último tiempo. El otro que está ligado a esto tiene que ver con los precios de los commodities, de las materias primas, trigo, metales, este incluye petróleo. Vemos, cómo durante este periodo de tiempo, esos precios, estamos hablando del 2009 al 2011, hubo un aumento importante después de la crisis y desde entonces tuvimos hasta inicios del 2016 una reducción paulatina en los precios internacionales de la mayoría de los commodities. Y siempre hay un ejemplo de alguno que no estaba ahí. Pero en los últimos tiempos ha habido este pequeño rebote, aunque en los últimos meses, durante el 2017, ha estado muy estable. El otro es el precio de la importación de combustibles. Si uno analiza el impacto que tiene un 1% en aumento de los combustibles en Costa Rica o en los Estados Unidos, el porcentaje que las familias costarricenses gastamos en transporte es mucho mayor que el que gasta un estadounidense. Y por eso el impacto que tenemos sobre el índice de precios en Costa Rica es mayor que el que tienen en Estados Unidos. Nosotros no importamos petróleo, nosotros importamos gasolina y diésel. Y el precio de la gasolina y diésel como se mueven más o menos con el petróleo, pero no necesariamente igual. El diésel es muy estable a través del año. En Estados Unidos, todo esto viene del Golfo de Estados Unidos, todo el combustible de Costa Rica. El diésel se usa para transporte público y transporte de mercancías, no tiene estacionalidad, mientras la gasolina tiene estacionalidad. Hay veces que nos sube el precio de las gasolinas durante el verano, que es cuando los americanos salen a pasear con sus familias, aunque el precio del petróleo se mantenga fijo. Por eso a mí me gusta siempre ver más el precio de la gasolina. Y el precio de la gasolina ha estado creciendo más que el precio del petróleo. Y ahora el cuento de lo que pasó en Houston y el cuento de los huracanes, todo eso tiene un efecto sobre la gasolina mayor que el que tiene sobre el petróleo, que si importáramos petróleo. Pero bueno, ahí tenemos también un deterioro que se nos ha dado en los términos de intercambio y básicamente en el costo del transporte en el último tiempo. Y aquí lo vemos mejor. Si tomamos el petróleo, pasamos de cerca de $48 durante el 2015 a una reducción por debajo de $45 de promedio en el 2016 y andamos rondando alrededor de $50 en el 2017. O sea, esto es básicamente lo que hemos visto en el índice de precios de los regulados y el índice de precios de transporte, que tiene un peso importante en la inflación de Costa Rica. Otro tema que afecta, y lo tocó Gerardo en detalle, pero veamos, tiene que ver con el tipo de cambio. Nosotros somos lo que llamaba uno de mis profesores en la universidad, cuando veía las estadísticas de Costa Rica, dice: ustedes son una economía tipo Hong Kong, todo lo exportan y todo lo importan. El tipo de cambio tiene un efecto, y vamos a ver, tenía un efecto mayor antes que ahora, pero lo sigue teniendo, y por lo tanto, el hecho de que haya habido una pequeña, ha habido una depreciación durante el año 17, aunque al final, en los últimos meses, se ha revertido.
eso tiene un impacto sobre los precios de algunos de los productos importados. Y un tema que tiene mucho impacto son las expectativas de devaluación de la gente. Si yo soy un importador y espero una devaluación del 4%, una parte de esa devaluación la voy a incluir en los precios de lo que voy a vender para no perder mi capital de trabajo, ¿cierto? Eso es lo que teníamos en la época de las mini devaluaciones. Las mini devaluaciones, en final de cuentas, creaban su propia inflación. Estas expectativas, que andan alrededor de un 4%, influyen en parte en los precios de la economía. Bueno, de enero a septiembre más o menos un 3%, incluyendo parte de esa reducción, y entonces me imagino que eso afecta también las expectativas. El problema fiscal, mucha gente dice, esto no va a durar, en el futuro voy a tener un problema, mejor, yo creo que el tipo de cambio del año entrante va a ser bastante más alto, muy difícil de saber, pero mejor me cuido. Yo creo que fueron las palabras sabias de Gerardo al final, que dice, mejor nos cuidamos porque no sabemos de qué tamaño puede ser este animal. Hay dos crisis que el país tuvo que nos señalan cómo se fijaba, cómo el tipo de cambio impactaba directamente. Esto fue la crisis del petróleo de los años 70 y la devaluación inmediata que hubo con eso. Vean lo que pasó con el tipo de cambio y la inflación por encima de eso. Esta fue lo que llamamos la devaluación de Carazo, una depreciación de casi 160%, un aumento en los precios que luego se empezaron a estabilizar. Hay una relación entre la devaluación y el índice de precios. Y la hipótesis que manejamos es que entre más baja sean la devaluación y las fluctuaciones de la devaluación, menor es el ajuste que van a hacer las empresas a los precios de sus productos. O sea, la transmisión no va a ser tan rápida ni tan directa, porque no saben si hoy el tipo de cambio son 570, mañana 575, pero pasado mañana va a volver a 570. Bueno, pasemos esta que es. Uno de los temas que afecta, y ya lo tocó tanto don Edgar como Gerardo en detalle, es la política fiscal y monetaria. Y si estamos hablando del año entrante, ¿qué es lo que viene? La política fiscal, o el resultado de lo fiscal, o la ausencia de una política, lo que nos dice es que entre más grande el déficit, más expansionaria es la economía. O sea, el gobierno gasta más, los comerciantes, los constructores, todos hacen fiesta. Al inicio. Aumenta la demanda de bienes y servicios. Eso puede traer más inflación. La política monetaria del Banco Central a partir de mayo de este año, después del problema de la devaluación tan grande que hubo, Francisco Pablo Gutiérrez llama eso el socollón de mayo, ¿verdad? La política se volvió muchísimo más restrictiva. El Banco Central no repuso a la economía la liquidez que ha salido al cambiar dólares colones por dólares, ¿verdad? Destruimos colones de la economía, no ha metido esos colones de vuelta, y entonces eso es un efecto negativo sobre la tasa el crecimiento de la demanda agregada. Y es bien sabido, en el último trimestre, la tasa de crecimiento de la demanda interna, que es el consumo de los costarricenses, el consumo del Estado, más la inversión pública y privada,
creció tan solo 1.9%, comparado con 3,5% el mismo trimestre del año anterior. O sea, ha empezado a tener un efecto. Hay varias otras cosas que se le pueden agregar a eso. Y entonces, yo creo que el mensaje de don Edgar era claro: mientras no se corrija el déficit fiscal a niveles manejables, el peso de la estabilidad de precios va a caer sobre la política monetaria del Banco Central. Eso significa mayor estrujamiento, tasas de interés más. Estrujamiento significa menos acceso del sector privado, empresas, personas, al crédito bancario, tasas más altas. Habrá que ver qué pasa sobre el tipo de cambio. O sea, esto tiene un impacto muy grande sobre la inflación. Si el Banco Central, en el próximo gobierno o en este gobierno, sueltan las amarras, el exceso de demanda agregada se va a convertir en inflación de inmediato. Entonces, uno esperaría que el Banco Central siga de acuerdo a lo que nos dijo Gerardo, que ha sido la política en los últimos tiempos. Y hay un tema interesante. ¿Le estamos creyendo al Banco Central? El Banco Central tiene una meta de inflación del 3%, más menos 1, quiere decir que entre 2 y 4%, y este es el nivel de expectativas de una encuesta que hace el Banco Central, de una muestra relativamente importante. Y si ustedes se dan cuenta, las expectativas de la gente es que la inflación va a estar dentro de la meta del Banco Central. O sea, eso es una victoria increíble en el tiempo para la institución monetaria. El hecho de que la gente crea que va a mantener la inflación bajo control. Me parece que este cuadro es fundamental. Tiene que ver también con la inflación, con el tema que estamos viendo. Este es el índice de salarios mínimos en términos reales, y si ustedes ven, este es el índice de precios que ha subido en términos reales. Básicamente se ha mantenido los salarios mínimos, aunque en el último tiempo ha habido una pequeña reducción. ¿Qué significa esto? Poder de compra. O sea, la política de salarios mínimos ha hecho que en parte se erosione la capacidad de compra de las personas, y eso empieza a tener un impacto. Y cuando vemos con una inflación que, si bien es cierto, está dentro de la banda del Banco Central, está por debajo todavía de la banda del Banco Central, el impacto sobre la capacidad de la gente de consumir está ahí. Y esta es la tasa de variación de los salarios mínimos. O sea, ese 1.9% tiene algunas cosas que ver con esto, de crecimiento tan bajo de la capacidad de compra de las personas. ¿Qué podemos esperar para el 2018? Yo parto, porque ya lo he vivido en 2 ocasiones, de que es muy difícil que haya un ajuste fiscal para el 2018. Si se negocia algo, una vez que entre el próximo gobierno o pasadas las elecciones, tal vez tendrá un efecto en el 2019. En promedio, cuando nos echamos históricamente para atrás, aún en la época del bipartidismo, una reforma tributaria se demoraba 18 meses. Eso es lo que... Llevar la primer debate en el gobierno de doña Laura tomó 18 meses. En el gobierno de don Abel, que también se la trajo abajo la sala cuarta, por ahí anduvo 14, 18 meses. Entonces, pretender que haya un ajuste muy rápido en una economía tan complicada, y un ajuste que es diferente a los ajustes anteriores,
porque creo que no hay ajuste. Si no hay un ajuste por el lado del gasto también, se las trae. Bueno, y eso tiene implicaciones para qué va a hacer el Banco Central. ¿Se va a mantener dentro de la política de metas de inflación o va a soltar las amarras? Eso está por verse. ¿Qué va a pasar con la economía internacional? ¿Qué va a pasar con los precios de lo que nosotros importamos? Rápidamente, este cuadro nos dice que en general la economía mundial sigue, y casi todas las áreas siguen un proceso de consolidación en su crecimiento. Si nos vamos a ver, el que más crece es India, con un 7.4%, que es una economía gigantesca, pero que es una economía que tiene muy poco impacto en la economía internacional, porque es una economía muy cerrada. Es muy poco lo que venden afuera y muy poco lo que exportan por el tamaño de la economía. Pero China sigue creciendo alrededor de un 6.5%, ya no un 10%. Y esto tiene implicaciones desde el punto de vista de los precios de los commodities. Latinoamérica, una mejora, y básicamente es porque Brasil vuelve a tasas de crecimiento positivos. Entonces, vemos que la economía internacional, salvo problemas geopolíticos que nadie puede, como está el mundo hoy, mañana pueden pasar cualquier cosa y todo esto se va para el diablo, se ve que la consolidación del crecimiento de la economía internacional sigue sin crecer a tasas, como decíamos, cuando no había internet, para escribirle una carta a la mamá de lo bien que le estaba yendo a uno en la U, ¿verdad? Entonces, sí, la economía va mejorando, Europa está mejorando, hasta Japón está mejorando, pero a tasas que son relativamente modestas y estables. Y vean lo que se está viendo para el año entrante del Fondo Monetario en los precios de los commodities. Nada. ¿Okay? Se mantienen alrededor, algunos van a subir, otros van, pero en general el índice de precios de los commodities no va para ningún lado, ni el de los metales, ni el de los alimentos, que nosotros importamos algunas cosas importantes, y en petróleo, ahí andamos por ahí de $50, entre 48 y 52 dólares, por ahí anda la cosa. Entonces, la economía internacional no nos está trayendo un aumento importante en los precios de las cosas grandes que importamos nosotros. Creo que eso es un tema, claro, se arma la de San Quintín en el Medio Oriente otra vez y todo esto pasa otra vez. Y hay otro tema que hay aquí que no se discute mucho. Cuando uno ve eso, en la época de los altos precios de los commodities, habían fondos que invertían en commodities en billones, en dólares, ¿verdad? Billones de dólares, que en gran parte mantenían los precios altos. Esa plata se ha retirado de los fondos de commodities y han ido a parar a los fondos de acciones. Entonces no hay la presión especulativa tan grande que teníamos en los años después de la crisis en el precio de los commodities. Bueno, aquí lo único que quería decir es que en general los precios en Costa Rica se mueven en el tiempo, no con la misma magnitud, no en el pasado, que los precios en Estados Unidos. Es tan importante Estados Unidos y nosotros nos damos el lujo de estar fijando nuestra moneda en términos de la moneda americana, que es que la inflación en Estados Unidos es muy importante para nosotros. ¿Y qué es lo que esperamos de Estados Unidos? Vean lo que ha pasado. Ha bajado el desempleo del 10 al 4.4%. La capacidad instalada, a pesar de la crisis, ha seguido aumentando y la utilización de la capacidad instalada es menor
que la que había en el periodo de la bonanza de los años 2006, 2005, 6, 7 y 8, ¿verdad? Antes de la crisis. O sea, Estados Unidos tiene campo para expandirse a pesar de tener una población casi totalmente empleada. Algunos dicen que eso no es cierto, que hay un montón de gente que ha abandonado la fuerza de trabajo porque no encontraba y que volverán a la fuerza de trabajo una vez que la economía, que los salarios empiecen a crecer. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar nosotros en una economía internacional como está para este año que termine más o menos en un 2%, 2.1%, y el año entrante un leve aumento 2,5%, 2.8%? Cuando me entrevistaron del Financiero sobre este tema, digo, inflación no es el tema que nos va a quitar el sueño el año entrante. Es importante, 2.8 es más que el 1 del año pasado, pero está dentro de el margen, la banda que se fijó el Banco Central. O sea, por aquí, salvo, les reitero, una devaluación muy grande, salvo un Banco Central en un próximo gobierno que suelte las amarras, no se ve que el impacto de precios se vaya a salir de la banda superior. Es más, estará por debajo de la meta, que es el 3%. Y me parece que eso es una buena noticia, que esto no es de lo que nos tenemos que preocupar. Nos preocupa más lo que dijo don Edgar y con qué domingo 7 nos van a salir el próximo gobierno o este gobierno después de las elecciones en el tema que tocó don Gerardo Corrales. Permítame terminar con un tema que a mí me ha inquietado. Y me ha inquietado porque lo he leído mucho. Historia de Costa Rica. Aquí hay pocos que se acuerdan. En los años 50 y 60, Costa Rica era un país de inflación de 2%, de 3%. Se vino el problema de los años 70 con el petróleo, se vino el problema de la crisis del año 80. El país tomó una decisión que fue muy sabia de cambiar su modelo económico y lo hicimos mejor que el resto de la región. Nos convertimos en un país exportador de múltiples productos, no solo café y banano y unas pocas cosas de Centroamérica. Transformamos esta economía montados en una política cambiaria que estaba diseñada para hacer eso. Bueno, y esa política cambiaria en el tiempo nos llevó a inflaciones del 15-18%. Y fue a raíz, una vez que don Francisco de Paula en el Banco Central empezó el proceso de salirnos de las mini devaluaciones, que muchos empresarios le preguntaban a uno, ¿y ahora qué hago? Si yo antes sabía cómo iba a terminar el dólar a fin de año. Y salado, tiene que cuidarse, ¿verdad? Y entonces, hay lo que llaman en inglés un new normal, una situación que la normalidad va a ser diferente a la que teníamos de inflaciones más altas. Y déjeme, el Banco Central de los bancos centrales, el Bank of International Settlements, que está en Basilea, predice que la inflación andará internacional entre 0 y 2% para los próximos años. ¿Cuáles son las razones para eso? Muchos países han adoptado sus bancos centrales, la política fundamental son las metas de inflación. El crecimiento económico le toca al gobierno, inversión, educación, bajar costos, quitar las cosas y obviamente la innovación que haga el sector privado. Entonces, cada vez los bancos centrales son más serios cerca de esto. El segundo tema tiene que ver con la globalización. Hay un montón de gente que importaba de China y conozco
empresas que tienen un apartamento en Guangzhou, porque ahí es donde van a comprar, porque siempre hay alguien de la empresa y les haría más barato que un hotel estar comprando. Sí, pero ahora hay empresas que se están yendo a Vietnam. Es barato comprar en Vietnam ciertas cosas. Y otras, si están en el negocio de la ropa, están yendo a Bangladesh. Ya no es China. O sea, nos movemos de un lado a otro muy rápidamente. En vehículos, todavía me acuerdo, una marca de camiones de carga y que le subieron los precios en Europa, lo empezó a traer de Brasil. El mes siguiente, el mismo vehículo. Entonces, la globalización nos ha permitido movernos rápidamente de un lado a otro y entonces eso hace que sea muy difícil para ciertos productos aumentar de precio. El segundo tema de estos tiene que ver con la utilización de la capacidad instalada, como lo vimos para Estados Unidos. En China hay una diseñaron su capacidad industrial para una tasa de crecimiento del 10%, hoy están creciendo al 6,5%. Cuando Trump se enoja porque están trayendo acero de China, lo que dicen los chinos, estamos vendiendo el acero al precio variable si tenemos las fábricas paradas. Entonces, ahí tenemos, la economía internacional estará creciendo, pero hay mucha capacidad industrial en el mundo y capacidad de brindar servicios. Y uno que es muy interesante, que tiene que ver con la fuerza de los sindicatos, particularmente en Europa y en Estados Unidos, más en Estados Unidos que en Europa. Cuando el presidente Trump se enoja con México porque están haciendo los carros en México y que Detroit viene de caída, la verdad es que ahí no está el problema. Gran parte de lo que se fabricaba en Detroit ahora se fabrica en Tennessee, Kentucky, a donde no hay sindicatos. Y cuando la semana pasada o antepasada General Motors decidió que tenía que cerrar una planta porque la demanda de vehículos se le había caído para fin de año, ¿cuál fue la que cerró? La más cara, donde están los sindicatos, en Detroit. Entonces, en Europa, vean la reforma que está proponiendo el presidente francés. Tiene que ver con el hecho de que la capacidad de negociación de los sindicatos se ha reducido sustancialmente y particularmente en Estados Unidos ya es un proceso más largo, pero particularmente después de la crisis del 2008. Como dijimos, en commodities no hay razones objetivas para esperar aumentos significativos. Puede haber una mala cosecha, sube el precio del trigo, puede llover mucho, lo que sea. Pero hay un tema que es fundamental y en un artículo de uno de los comentaristas serios que hay, Nouriel Roubini, que dice The Mystery of the Missing Inflation, el misterio de la inflación que no existe. ¿A dónde está? Estamos en 4% de desempleo y Estados Unidos está subiendo las tasas de interés no porque hay inflación, sino porque la tasa de crecimiento se los permite por si en el futuro tienen que bajar la tasa para poder inyectarle liquidez a la economía. Y por el temor de una burbuja en los precios de las acciones y los precios de los bienes raíces. Pero vean lo que está pasando. ¿Por qué algunos precios no suben? Electrónica. Conversando con importadores de productos electrónicos, computadoras, todas las cosas que uno usa estos días electrónicos, en el último año los precios se han reducido en 11%. Los precios de los electrodomésticos se han reducido, creo que es un 7%, me dijeron. Hoy se puede comprar un carro nuevo en $14,000 en Costa Rica, cuando hace 15 años, 10 años por esa plata tenía que ir a Grecia a comprar un carro traído de Corea con 400,000 kilómetros, ¿verdad? Y esa es la realidad. Y es el mismo carro, lo lleva uno de un lado al otro. Uber en ciertos países ha hecho que el precio del transporte no pueda subir.
Interesantísimo, Airbnb mató la capacidad de los hoteles, digamos, de clase media, no los más caros, porque la gente que va a Airbnb no va a ir al Ritz-Carlton, ¿verdad? De un momento a otro, la capacidad instalada de hotelería en el mundo se quintuplicó. La gente que tiene un apartamento en Costa Rica lo alquila a los turistas en la playa, ¿verdad? Y no es por rajar, como dice un amigo mío, el año pasado anduve con 2 parejas de amigos, anduvimos por Italia vagabundeando. De los 16 días que estuvimos en Italia, pasamos una noche en un hotel. Por una fracción íbamos a Airbnb. ¿Usted cree que los hoteles en Italia o en España pueden subir de precios? O en Estados Unidos hoy en día. Entonces, en telefonía, en todo lado están cayendo los precios de la telefonía. En entretenimiento, por $10 veo todas las películas que me dan la gana por Netflix. A ver si los cines aquí pueden subir mucho los precios, a ver si les llega a alguien, si un mes después la veo por Netflix. Entonces, todas estas cosas que están pasando hacen que sea muy difícil que los precios suban rápidamente en una serie de cosas que todos usamos. Les reitero, puede volver a haber un aumento en las materias primas por alguna cuestión geopolítica o porque alguno de los países grandes suelta las amarras de la inflación. Para terminar, ¿qué impacto puede tener en Costa Rica? Yo creo que Gerardo dijo una cosa que es santa palabra. El Banco Central nos tiene cuenteados desde hace rato que van hacia una meta ¿cómo se llama? A una política de metas de inflación, y yo creo que hace rato ya la adoptaron, pero don Eduardo Lizano siempre se ríe y dice, hey, no se vale, si usted tiene una meta, tanto fracasa cuando está por debajo de ella que cuando está por encima. Y como han estado por debajo, todavía están en proceso de llegar a la política de metas de inflación. Pero ¿será este el corazón de la política del Banco Central en el futuro? Es una pregunta que hay que resolverla el día que sepamos quién va a dirigir el Banco Central en el futuro. Pero hay 2 temas adicionales que me parece que son interesantes. Toda esta cuestión de las anualidades en Costa Rica, que muchas empresas privadas la tenían en el pasado. O sea, que le pagan a uno más sencillamente por llevar más años en la empresa. No porque está haciendo un trabajo o porque ha hecho mejor trabajo o porque cambió de trabajo dentro de la empresa. Vienen de la época de la inflación alta. O sea, cuando la Universidad de Costa Rica puso el 5% de anualidad, eran tasas de inflación del 15 al 20%. Y era una manera de protegerse. Hoy en día, con tasas de inflación del 1 al 2%, tiene lógica en periodos de baja inflación ese tipo de ajustes. ¿A qué nivel los va a poner uno? En una discusión que tuve con un líder sindical, una conversación, ¿y qué pasa si nos convertimos en Alemania, en que la inflación es cercana a 0 o 1% todo el tiempo y pasan 4 o 5 años sin ajustes de salario por costo de vida? Dice, eso es imposible, los salarios siempre tienen que crecer. Todavía tiene el chip de la inflación alta. ¿Cómo hacemos para bajarnos de ese chip? Contratos de alquileres con aumentos del 5 o del 5%, creo que sean dólares, comerciales e industriales, y pueden llegar al 12%, creo que en los contratos en colones. Y lo sacan a uno del mercado inmediatamente, el que está metido en estas cosas. Entonces, ahí hay un tema que creo que hay que llegar a un coco wash de la mayoría de la gente, de que si este new normal se está dando, en Costa Rica hay que hacer una revisión, no solo en el sector público, en el sector privado también. Y por último, es un tema
que yo lo entiendo porque yo viví Carazo, la mayoría de los que están aquí no vivieron. Digo Carazo, esa época horrorosa de 160% de devaluación. Cuando uno va a México, va a Colombia, y eso responde en parte a lo que presentó Gerardo, los precios de los bienes y servicios que se compran en el país están fijados en moneda local. O sea, nadie le vende una casa en dólares a uno, salvo en las costas, me imagino, lo que les venden a los gringos. Los que viajan en Avianca, vean los precios de los apartamentos que venden en Santa Marta, están en pesos colombianos. La devaluación en Costa Rica, cualquiera que sea, tiene un impacto más alto sobre el nivel de precios que en otros países porque tenemos una relación 1 a 1 con precios que una parte de ese precio es valor agregado nacional, no es componente importado. Tiene lógica esto. Ese es un debate que hay que empezar a dar. En México sí, un boleto de avión al extranjero se lo cobran, está en dólares. Pero si ustedes van al Hotel Marriott en el Distrito Federal, la factura es en pesos. Y entonces cuando nos hablan de que carecemos constantemente, que el turismo es muy caro en Costa Rica, sí, está en dólares. Eso requiere una ley. Y yo me imagino la oposición que tendríamos a una ley para fijar los precios internos en moneda nacional. Pero esto ha tenido a través del tiempo un impacto de 1 a 1, aun cuando compro yo un carro, cualquiera de nosotros, un carro que vale 100 tiene 59 encima ¿cómo se llama?, de impuestos. Si la devaluación es 10%, se paga el 10% más, pero el carro que ya estaba aquí también se le paga sobre los impuestos, y la ganancia del dealer en Costa Rica. O sea, este es un tema que la mayoría de los países se salieron hace rato. Traten de pagar un taxi en dólares en Chile, en México o en, ¿cómo se llama?, o en Colombia. País dolarizado, Perú, pero también usted va a Perú y los precios de las cosas están en soles. A mí me parece que esa discusión y la discusión de las anualidades y variaciones en precios en contratos en Costa Rica, ante esta nueva realidad, si esa realidad se mantiene en los próximos años, estas dos discusiones son discusiones fundamentales para el futuro del país. Muchas gracias.